Tenemos la suerte de contar con Nacho Prendes, un compañero de partido, un amigo, una persona que ya, digamos, apuntaba alto en el sentido de que era una persona, en fin, muy valorada por todos los compañeros de UPyD que le podíamos conocer. Se tenía muchísima confianza en él, se convirtió en un diputado absolutamente fundamental, clave para decidir el Gobierno de Asturias. Y la verdad es que yo, desde un principio, confié absolutamente en él. O sea, el partido en general confió absolutamente en él. Sabíamos que lo iba a hacer perfectamente bien y todos los que hemos podido, los que pudimos seguir, digamos, en fin, sus declaraciones iniciales desde que fue elegido, sus exigencias en cuanto a ideas, en cuanto a propuestas, pues pudimos comprobar que efectivamente había sido un acierto y que era un orgullo, ¿no?, contar con un diputado de las características de Nacho. Si hay un símbolo de UPyD en este partido, eres tú y sois vosotros los que estáis aquí, los compañeros de UPyD del País Vasco, que estáis haciendo el trabajo más difícil, más ingrato y seguramente que el más necesario de todo este partido en el conjunto de las instituciones en las que estamos presentes. Dicho esto, voy a hablar de lo que yo puedo conocer, que evidentemente es la situación política en Asturias y lo que ha hecho el partido en Asturias. ¿Qué valor puede tener un único diputado, por ejemplo, en una Cámara de 45 diputados? Y en esa circunstancia, nosotros, ¿qué era lo que nos planteábamos? Bien, nos planteábamos que el proceso de negociación tenía que basarse en dos principios. Primero, respeto a nuestro programa político, y no a ninguna otra cuestión, no a ningún otro tipo de interés estratégico de otro tipo. Y el segundo vector, el segundo elemento esencial, transparencia. Y por lo tanto lo que hicimos fue elaborar un documento que resumía las principales propuestas de UPyD, del programa electoral de UPyD, con el que habíamos salido a la calle y el que habíamos ofrecido a los asturianos, y lo hicimos público. Hicimos público cuáles eran las bases de nuestra negociación, y era ese documento. Y ahí estaba todo, no había, ya digo, ningún otro doble juego. Hubo gente que no se lo creyó. Os puedo contar que yo antes de esa fecha había tenido 3 reuniones a los 3 candidatos, con Francisco Álvarez Cascos, había tenido una reunión con Javier Fernández, que era el candidato del PSOE, y con Mercedes Fernández, que era la candidata del Partido Popular. A los 3 les advertí que lo que íbamos a hacer era justamente eso. Y los 3 me dijeron, bueno, ya hablaremos, porque estas cosas hay que hablar, en fin, ya hablaremos, luego hay que hablar de senadores, hay que hablar de presidencia de la Junta General del Principado, hay que hablar de los cargos que queréis en una serie de instituciones que se van a poner en juego, yo no sé si tú lo sabes y tal, ¿no? Bueno, era un proceso un poco extraño, porque os puedo decir, sinceramente, que la mayor parte de lo que nosotros poníamos en ese documento, ellos nos daban absolutamente la razón. Pero absolutamente la razón. Lo que pasa es que nos decían, pero no se puede hacer. ¿Pero por qué no se puede hacer? No se puede hacer porque tú no te das cuenta lo difícil que va a resultar eso. Tú no te das cuenta de lo que estás diciendo de reformar la ley electoral asturiana. Todo va profundamente relacionado, está tremendamente relacionado. Si no modificamos el modelo territorial, si no modificamos nuestra estructura administrativa, nuestra estructura de Estado, no podemos salir de la crisis económica. Y ese es nuestro principio, lo hemos defendido y es que es así. Y poco a poco todo el proceso de la crisis y lo que está pasando nos va dando la razón. Nosotros lo decíamos esto hace 3 años y ahora cada paso que se va dando se ve que va hacia ese punto, ¿no? Yo creo que respetamos los 2 principios, no renunciar a nuestras ideas, discutir exclusivamente sobre ideas, sobre principios. La gente no está acostumbrada a esto, eso es cierto, y luego hacerlo con absoluta transparencia. Pero no es nuestro programa de gobierno. Nosotros no hemos pactado un programa de gobierno porque no hemos querido participar en el gobierno. Esta semana hemos planteado ya la constitución de la comisión de investigación, tú decías de un posible caso de corrupción, no, de un caso de corrupción. Un caso de corrupción que llevó a la cárcel al consejero de Educación de la comunidad autónoma, que se produjo hace 1 año y medio. Y lo curioso de todo esto es que me han firmado la constitución de la comisión de investigación de ese caso todos los partidos políticos de la Junta. Pero la única novedad que hay en ese Parlamento es nuestra presencia, porque los demás estaban en la legislatura pasada y ninguno promovió esa comisión de investigación. Es curioso, ¿no?
Cuando Rosa dice muchas veces que una pequeña piedra puede cambiar el curso de la avalancha, bueno, con toda la humildad del mundo, pero esa comisión de investigación existirá en el Parlamento asturiano solo porque UPyD está allí, porque las mismas condiciones se produjeron en la legislatura pasada y nadie pidió esa comisión de investigación. Nadie la pidió. Excuso decir cuáles son las razones de por qué no la pidieron. Si conseguimos que en Asturias, dentro de 3 años, en las próximas elecciones autonómicas, estén reguladas por una normativa electoral que hable de listas desbloqueadas, a mí me parece que es un hito histórico en España. Nosotros tenemos nuestro programa, tenemos nuestras ideas y nos debemos en primer lugar a la gente que nos votó. Y esa gente que nos votó no votó por una persona o por otra, votó por unas ideas. Yo creo que si hemos tenido algún éxito, un pequeño éxito, llamarlo como queráis, ha sido precisamente por esto. Porque no hemos entrado a ese juego. Si desde el principio hubiésemos entrado al juego de decir, quiero ser el presidente del Parlamento, quiero tener esta consejería, podríamos haber tenido cualquiera, porque nos ofrecieron cualquiera, se hubiese caído completamente nuestra propuesta, nuestro ideario, nuestra manera de negociar y nuestra fuerza política. Hubiésemos sido, como la famosa película, uno de los suyos. No somos uno de los suyos. Somos políticos, somos profundamente políticos, queremos a la política, queremos hacer política, pero esta es la manera de hacer política de otra forma, no yendo por los cargos, sino defendiendo la manera de hacer de política. Sí, la única manera de hacerlo era de esta, manteniendo esta independencia, manteniendo este proceso.